Mis libros Microeconometría Avanzada, Tomo 1, Serie Stata y Serie R, Modelos Financieros, El Camino del Científico de Datos, son ahora bestsellers. No te olvides comprar en Amazon o en tu tienda local. No te quedes sin ellos. Hola, buenas tardes, buenos días, queridos alumnos. Vamos a continuar con nuestro programa de Econometría 1, de toda econometría, con el capítulo número 4, la distribución de un estimador mínimo cuadrático bajo normalidad. Sí, se podría pensar de que trabajar con los coeficientes estandarizados pues resuelve todos los problemas, pero no es así. Al final nosotros tenemos que encontrar algún tipo de distribución que nos pueda ayudar a comprender mejor los estimadores que vamos a hallar. Lo más usual en ciencias económicas y financieras y en todo lo que tiene que ver con las relaciones de los agentes económicos es la distribución normal, ¿no? Entonces, dado que se desconoce el verdadero valor de la varianza y de la media de los parámetros poblacionales, nosotros tenemos que ser supuestos bajo esa condición. Es importante de que esos supuestos y esa distribución de la normalidad conduzca a unos coeficientes eficientes. Entonces, al construir intervalos de confianza para los parámetros poblacionales, debemos utilizar ese tipo de distribución, la distribución normal y sus familiares, digamos, ¿no? Sus familias de esa distribución. En el caso de la econometría se utiliza bastante la distribución T-de-Student. Entonces, un contraste de hipótesis por intervalos de confianza se denomina a la utilización, por ejemplo, de un nivel de confianza, como podríamos entender como el 95% de confianza, el parámetro estimado. Esto sería la desviación típica del parámetro que estamos investigando y este sería el valor teórico de nuestra distribución, en este caso la distribución T-de-Student, ¿no? Eso nos daría una probabilidad de suceso, la probabilidad de que el valor de beta estimado esté de acuerdo, ¿no? O sea, beta estimado nos dé una señal de más o menos dónde caería el beta real, ¿no? Porque digamos tenemos un intervalo de este tipo cerrado, ¿ya? Entonces tenemos algo aquí, vamos a poner un cuadradito vacío, ¿sí? Y otro algo aquí, otro cuadradito vacío, que serían nuestros puntos de intervalo, nuestros dos ejes, o nuestros dos puntos cartesianos, si quieren llamarle, de confianza, y entre esos dos puntos estaría el verdadero valor poblacional del beta. Eso es lo que quiere decir el contraste de hipótesis por intervalo de confianza. Entonces, otro tipo de contrastes es contrastar, digamos, los parámetros, ¿no? Las características desconocidas, si básicamente cumplen o no cumplen algunas hipótesis, ¿no? Siendo la función de regresión poblacional que tenemos en una regresión múltiple, contrastaremos generalmente la significación individual y la significación conjunta, también la significación global. Es importante de que aquí diferenciemos que estos dos generalmente se hace con una T y este de aquí se hace con una F. Fíjense de que la hipótesis indica a algo, una constante arbitraria en el caso del individual, pero en el conjunto estamos indicando de que estos parámetros que hemos hallado, por ejemplo este beta y este otro beta, se muevan o se determinan por un valor ya conocido o queremos nosotros pues comprobar que cumple. La significación global de todos los parámetros, que es el contraste de significación global que ya hemos estudiado en previas entregas, sería contra que alguno de ellos sea distinto de cero. Entonces, en el primer caso de la significación individual sobre una T, indicamos de que el valor del estimado menos esto, ¿sí? Esto es esto de acá arriba, ¿sí? Si nosotros utilizamos h sub 0, 2 puntos, beta 1, por ejemplo, estimado, e igual a 0, pues esta A va a ser ese 0. Si nosotros decimos h sub 0, perdón, a ver aquí, h sub 0, ¿sí? De beta 1, de lo mismo, pero queremos indicar de que es 2, pues este 2 vendría acá, ¿no? Entonces calcular el valor de t es muy simple porque es el parámetro menos su desviación típica o su desviación estándar, como estén acostumbrados es lo mismo. Entonces el estadístico t es el único, ¿sí? Que está en valor absoluto, no importa el signo que salga, ¿sí?
si es menor al valor, estos son los valores teóricos, ¿sí? No importa el valor que salga, pero si eso es menor, se acepta la hipótesis nula, si es mayor, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, el valor de la t, que es experimental o la que hemos hallado con nuestros datos, dependerá de los grados de libertad y del nivel de significación determinado por nosotros previamente. Alfa es lo que generalmente está considerado como el nivel de confianza prefijado del 1%, del 5% o del 10%, que son los tres niveles de significación generalmente más comunes, ¿no? Si nosotros vamos a las tablas, ¿sí? Encontraremos de que a diferentes niveles de confianza los valores para al 1%, al 5% y al 10% son 2.58, 1.96 y 1.645. Eso, cuando nosotros estemos haciendo regresiones, pues podemos utilizar la regla TUM o la regla tonta, que dice si n en los grados de libertad son suficientemente grados, si acerca al 2, pues es significativo. En un p-valor, por ejemplo, el p-valor, estos son los datos que tenemos estos son los datos, estos son los parámetros, estos serían los betas, los coeficientes. Esta sería la desviación típica, esto sería t y esto sería el p-valor o la probabilidad, ¿no? Entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, en total de horas trabajadas, el menos 0,148373 dividido entre su desviación típica, 0,01666935, tendría que darles este valor, ¿sí? Como se fijan bien, ¿sí? Este valor es negativo, pero al ser superior a 2, ¿sí? En valor absoluto, nosotros decimos de que el parámetro TOTWORK sí es significativo individualmente, es decir, que explica a la variable dependiente, que es dormir, ¿sí? Entonces, el p-valor también se puede determinar de esa forma. Esta es una salida de Gretel. El Gretel utiliza unas estrellitas, ¿sí? Que es muy útil porque nos da la idea de que 3 estrellitas es al 1%, 2 estrellitas 10%, perdón, 3 estrellitas 1%, 2 estrellitas 5% y una estrellita pues al 10%, ¿no? Entonces, TOTWORK es significativo incluso al 1%. O sea, está muy bien. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí es 0,0001. Estaríamos hablando de que aquí en este es el corte, ¿sí? De los 3 niveles de confianza habituales, ¿no? Hasta el 1%. Ya más ceros a la derecha de la coma decimal o del punto decimal, pues ya sería mucho mejor. Bueno, es verdad de que nosotros manualmente no podemos calcular el p-valor porque necesitaríamos varias cosas para utilizar, digamos, el cálculo eficiente, ¿vale? El contraste de significación estadística, por ejemplo, en este ejemplo de clases, ¿sí? La demanda, precios y venta, ¿sí? El T, que sería esto, es una salida de views. Siempre vamos a utilizar este tipo de hipótesis para la T. Fíjense que de la variable renta hemos hecho exactamente lo que he hecho en la anterior diapositiva y tendríamos el valor que es 15. 15 este de aquí. Vale. En Gretel lo mismo, ¿sí? En Gretel comparamos el valor del p-valor, que serían estos de acá, ¿sí? Y lo mismo. Estos son solamente ejemplos visuales para que ustedes puedan comprobar de que en cualquiera de los dos casos que quieran utilizar, ya sea la t o el p-valor o la probabilidad, para tomar la regla de decisión adecuada en cada caso. El R cuadrado y el R cuadrado corregido, pues un poquito los hemos visto en las anteriores diapositivas, pero el R cuadrado corregido es aquel que nos va a permitir comparar entre modelos, pero siempre se comparan modelos que tengan la misma variable dependiente. No puede ser otra variable dependiente con las mismas variables, es decir, mantener la variable dependiente, y esto de aquí no importa si son más o menos variables, eso no es problema, pero el R cuadrado nos permite encontrar, digamos, cuál modelo está mejor explicado por el valor del R cuadrado corregido. Vale, entonces en el F estadístico, por ejemplo, también nosotros hacemos lo propio, ¿no? Es el estadístico F de significación global, y como es grande, es 29, no es el valor de tablas, es específicamente el valor estadístico de prueba.
Entonces tendremos que buscar el valor de tablas para poder ver si eso no es significativo. Pero ahí nos ahorramos mucho trabajo buscando tablas si nos damos cuenta que al lado está la probabilidad. Entonces, como está lleno de ceros, decimos que es significativo globalmente. El contraste F, que hemos dicho, en función del R cuadrado, de esa forma, el R cuadrado partido de 1 menos R cuadrado por los grados de libertad. Y se distribuye con estos grados de libertad K-1 y por el otro lado NK-1. La multicolinealidad se define como la existencia de una fuerte combinación lineal entre dos o más variables, explicada de un modelo econométrico o un modelo de este tipo. Esta combinación lineal es lo que les decía, ¿no? Una x, x1, ¿sí?, es igual a x2 por x3, por ejemplo, ¿no? Y esta x2 y x3 están presentes también en el modelo. Esta es multicolinealidad exacta. La multicolinealidad aproximada sería de que cada una de las variables x1, x2, x3 comparten algún tipo de relación, que es difícil saber a priori, o a posteriori también es difícil saber qué tipo de relación existen, pero hay una correlación entre ellas, siempre las va a haber, especialmente en las variables de datos de corte transversal, o ya sea en modelos macroeconómicos, es evidente la relación que existe. Entonces, por causalidad, es decir, sin que ningún tipo de marco teórico que lo respalde, producto de la escena temporal de la evolución, puede darse la multiplicidad paradigmática. Y por la mala especificación del modelo, es decir, yo he utilizado una mala especificación funcional, ¿no?, de la ecuación. Consecuencias, pues cuando es multicolinealidad exacta no se puede calcular, cuando es multicolinealidad aproximada, pues se tira para adelante y no hay ningún problema. Pero se incrementa la varianza de los parámetros, aunque continuaría siendo insesgado, consistente y eficientes, lo que supondrá que los valores t sean más reducidos que los reales y consecuencia mayor probabilidad de cometer el error tipo 2, que es el error de tipo 2 es pues lo que se denominaba cuando yo, sabiendo, digamos, que es correcto, optado por el peor escenario, digamos, ¿no? ¿Cómo se detecta la multiplicidad exacta? Los programas, como decía anteriormente, lo detectan inmediatamente, no te dejan continuar y te dice matriz singular. Pero en la multiplicidad aproximada tendríamos que ver que las observaciones de los estadísticos y del modelo conjuntamente, el R cuadrado conjunto y el F resultan muy elevados, ¿ya? También el estadístico T tiene valores poco significativos y al no superar esta prueba se deberá realizar otros análisis más, como coeficientes de correlación simple y coeficientes de determinación múltiples. El coeficiente de correlación simple entre cada una del par de variables no debe superar el 70%. Constituye un indicador, pero tampoco es a ciencia cierta algo que determine multicolinealidad, pero sí te puede dar una idea. Comparar las correlaciones entre cada una de par de variables también te puede ayudar. Estimación de coeficientes de determinación múltiple entre las variables independientes del modelo, compararlos con coeficientes de determinación de ajuste global, ¿sí?, de esa forma. ¿Cómo se corrige la multiplicidad exacta? Volver a especificar el modelo, que es lo más importante, eliminando la información redundante, o sea, si hay variables que hablen de lo mismo, digamos, ¿no? Tendrías que ir quitando una por una y ya está. La multicolinealidad aproximada puede ayudarte a una transformación de las variables. Por ejemplo, puedes hacer logaritmos o puedes utilizar un análisis factorial para poder reducir términos y incluirlas en una regresión. Y cambiar el modelo en otro caso, ¿no? A ver, en este caso, por ejemplo, hay una regla muy simple, ¿sí? Una regla muy simple, donde si nosotros, siguiendo a Klein se escribe así, ya nos decía que se deben dar conjuntamente lo que voy a decir. El estadístico T y el estadístico F, ¿sí?, se deben contradecir. Luego, un elevado R cuadrado, ¿sí?, y presencia de autocorrelación, ¿sí? Si esas tres cosas se dan al unísono, estamos en presencia de multicolinealidad, ¿vale? Vamos a ver si da. A ver, aquí, por ejemplo, en los precios y las rentas son significativos individualmente y es indicativo de que es significativo globalmente, ¿no? El R cuadrado sí está grande, ¿sí?, 97%, y tenemos presencia de autocorrelación.
con el Durbin-Watson, que es diferente de 2. Ya explicaré más adelante cómo se ve el Durbin-Watson. Entonces, en este caso, por ejemplo, no se observa multicollineidad aproximada. Fíjense que aquí está al lado la matriz, una pequeña matriz de correlaciones, que obviamente esta parte de aquí ya son correlaciones entre las mismas. Se puede leer el triángulo que está por acá, ¿sí? Esta parte, o la que está por debajo, digamos, no importa cuál quieras ver. Pero las correlaciones, por ejemplo, renta y demanda son altísimas, 93, pero las demás, pues la otra ya no, 30, o sea, ¿no? Y precios con demanda tampoco es muy grande, entonces obviamente no hay índices. Eso es todo por hoy, muchas gracias y nos encontramos en la próxima entrega.